Saludos amigos, amigas, una vez más nos encontramos al aire de la palabra. La liturgia de este 26º domingo ordinario nos ofrece el Evangelio de Marcos 9, 38 a 48. El domingo pasado reflexionamos sobre el Evangelio donde Jesús anunció su pasión y muerte por segunda vez. Los discípulos no habían entendido nada y de hecho estaban discutiendo quién era el más grande. Precisamente por eso Jesús tuvo que reprenderlos una vez más, incluso poniendo a un niño en medio para decir así que no grandeza, ni poder, ni éxito, ni ambición, ni armas, sino la sencillez, humildad y apertura del niño es lo que vale. El Evangelio de hoy es la continuación del Evangelio del domingo pasado. De modo que después de Jesús poner como ejemplo a un niño, Juan le interrumpe y dice: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y no viene con nosotros, y tratamos de impedírselo. Así comienza el Evangelio de hoy. Juan en los Evangelios no aparece en absoluto tierno, amoroso, dulce, como algunos lo quieren ver. Incluso es quien con su hermano Santiago, cuando Jesús es rechazado por los samaritanos, dice: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Queriendo así acabar con aquella gente, mostrándose así arrogante. Por medio de la frase del Evangelio de hoy, de igual modo, se puede percibir cierta arrogancia de este hombre. Más o menos su pensamiento es así: al que no está con nosotros, al que no piensa como nosotros, al que no nos acoge, hay que impedírselo, hay que prohibirle, hay que eliminarlo. No es casualidad que a él y a Santiago Jesús los llame Boanerges, es decir, hijos del trueno, precisamente por su carácter impetuoso y arrogante. En el Evangelio de Marcos, por cierto, Juan siempre se menciona con su hermano Santiago, excepto aquí. ¿Será que se olvidó Marcos de Santiago? Al nombrarlo solo a Juan, se establece un paralelismo con otro episodio muy conocido, donde casualmente sucedió algo similar. Pues en el libro de Números se dice que Yahvé tomó el espíritu que estaba sobre Moisés y lo derramó sobre los 70 ancianos, y ellos se pusieron a profetizar. Sucedió, sin embargo, que el espíritu también descendió sobre Eldad y Medad, quienes no habían asistido a la ceremonia para recibir el espíritu. De inmediato el celoso Josué se opuso. Pero Moisés le respondió diciendo que estaba celoso y que si ellos también recibieron al espíritu de Yahvé, ¿cuál sería el problema? ¿Y por qué Juan quiere prohibir a alguien a expulsar demonios? ¿Qué sucede? Un poco antes Jesús había llamado a los 12 discípulos pidiéndoles a que estuvieran con él, luego para que predicaran y finalmente para que expulsaran los demonios. Por lo tanto, incluso los discípulos deberían expulsar demonios, pero no pueden. Un poco antes, en el mismo capítulo 9, se dice que los discípulos intentaban expulsar a un endemoniado epiléptico, pero no lo consiguieron. Ellos, los discípulos del Maestro, no pueden hacerlo, y alguien del pueblo sí lo puede. Eso para los discípulos es
inaceptable. ¿Y por qué no pueden hacerlo? No pueden hacerlo porque no son libres, porque su ego aún es grande, porque aún les falta liberarse de muchas ataduras personales. No podrás expulsar los demonios de otras personas si no puedes hacerlo con los tuyos. No podrás sanar a la otra persona si no eres capaz de hacerlo contigo mismo primero. No se puede dar lo que no se tiene. No puedes hacer a los demás lo que no puedes hacer contigo mismo. ¿Cómo podrás amar al otro si no sabes amarte a ti? ¿Cómo podrás aceptar a alguien si no te aceptas a ti? ¿Cómo podrás enseñar sobre Dios a los otros si no lo conoces, si no lo experimentas? ¿Cómo podrás transformar a los otros si no te transformas a ti? ¿Cómo podrás perdonar a los otros si no tienes perdón en tu interior? ¿Cómo podrás no culpar a los demás si te culpas a ti? ¿Cómo podrás hacer las paces con los otros si no hay paz en tu corazón? Los discípulos se sienten enviados por Jesús, pero no consiguen lo que otro consigue. Y ese otro incluso no es enviado por Jesús. ¿De dónde le viene la autoridad?, preguntaban los discípulos. Para poder sanar el alma de las personas se necesita estar preparado. Y hay personas que están preparadas, que saben mirar dentro de uno, ayudarle, curarlo, aunque no participen en ninguna religión. Igualmente, para sanar el cuerpo de las personas es necesario estar preparada. Y hay algunas personas que saben cómo curarte, cómo hacerte pasar por el dolor, aunque no sean médicas. Y de igual modo, para sanar el espíritu de las personas es necesario estar preparado, preparada. Y hay algunas personas que saben cómo transmitir a Dios, incluso si no son ni sacerdotes ni monjas. No se necesita tener títulos para poder ayudar a alguien. Aquí, en el Evangelio de hoy, se trata de lo mismo. Este es el pecado de muchos cristianos. Dicen: Jesús es nuestro. Solo nosotros tenemos la verdad. Solo nosotros podemos hacer cosas grandes. El pecado de los discípulos y de los cristianos consiste en que se han apoderado de Jesús. No se han dado cuenta que Jesús no pertenece a nadie, porque Él pertenece a todos. Jesús no pertenece a nadie en exclusiva porque Él es un hombre libre. Hasta hace pocos años se decía extra ecclesiam nulla salus, o sea, fuera de la iglesia no hay salvación. Es decir, solo los cristianos tendrían a Dios y la salvación. Pero el Evangelio de hoy no lo dice en absoluto. Dice: el que hace el bien donde quiera que esté, viene de Dios. Recuerda, donde quiera que estés, haz el bien y encontrarás la verdad. Este evangelio nos muestra un fenómeno de ayer y de todos los tiempos: la competición y la ambición. Los discípulos ven a alguien mejor que ellos y de una u otra manera tratan de eliminarlo. ¿Qué está pasando en sus mentes? Más o menos así. Nosotros seguimos a Jesús
Y entonces, ¿por qué somos incapaces de hacer lo que hacen los que no lo siguen directamente? Los discípulos, al sentirse inferiores, buscan cómo disminuir o eliminar al otro que parece ser superior. La desventaja de la competencia es esta. Porque tú triunfas, tienes éxito, cosas, riquezas y yo no. Y pensando así, uno busca la manera como eliminar al otro. Lo juzga, lo pone por debajo de sí mismo, lo excluye e incluso pone a los demás en contra de él. En el fondo, en todas las personas hay algo de competencia. En todas las personas hay algo de buscar cómo imponerse. Pero entonces hemos de descubrir una manera, un espacio donde nos hacemos más conscientes, donde nos podemos comprender mejor a nosotros mismos para poder comprender también a los otros. Pero obviamente es más fácil y más cómodo disminuir o destruir a los otros. Es por eso que Jesús les dice a los discípulos, no se lo impidan. Y luego agrega, pues quien no está contra nosotros está por nosotros. Sabiendo esto, en lugar de destruir a los demás, aprende a desarrollar tus propios recursos. Hazte valer. Date cuenta de lo que tienes. Saca a relucir tus perlas y talentos. Haz crecer tus cualidades y ama tu diversidad. De esta manera te realizarás en tu vida. No serás celoso, no compararás ni envidiarás a los demás. E incluso podrás regocijarte en su riqueza y éxito. Luego dice Jesús una frase terrible. Quien escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es que le pongan al cuello una piedra de molino y que le echen al mar. El término pequeños a menudo se ha interpretado como niños, pero eso no es lo que Jesús está diciendo aquí. Se usa el término griego mikros, que no solo significa pequeño, sino también humilde, insignificante, pobre. Era un término despectivo utilizado para los rabinos para referirse a las personas que vivían fuera de la ley o que no observaban o practicaban la ley. Jesús habla y acoge a todos, independientemente si cumplen o no la ley. Sobre todo acoge a estos pequeños, distantes, insignificantes, marginados, humildes. Escandalizarlos aquí significa rechazarlos, competir con ellos, odiarlos, envidiarlos. Para Jesús es escandaloso que en una comunidad existan todas estas ambiciones, esas inmaduridades, esas mezquindades, esos odios. Pero ¿por qué Jesús una expresión tan fuerte? Que le pongan una piedra de molino y le echen al mar. Es una expresión simbólica. Jesús a propósito exagera así para decir que con semejante peso de una piedra grande, estamos seguros de que no solo uno muere ahogado en el mar, sino que su cuerpo ni siquiera pueda salir a la superficie y por lo tanto ni siquiera pueda ser enterrado. Para nuestro lenguaje de hoy, Jesús diría más o menos así. Nada tengo que ver con las personas así, arrogantes, envidiosas, celosas, ambiciosas, competitivas. En realidad, Jesús no rechazaba a nadie.
Jesús acogía a todos, incluso a los más pecadores de quienes se hablaba que no tenían la salvación. Pero aquí se trata de una comunidad de seguidores y seguidoras de Jesús, es decir, la comunidad que vive en el nombre de Jesús a partir de su evangelio. Esa comunidad no puede permanecer odiosa, envidiosa y arrogante. Al contrario, siempre necesita crecer, madurar relacionalmente, saber cómo arriesgarse, cómo acercarse a los otros, amando y proclamando al Dios de la vida. Para Jesús es escandaloso que alguien proclame a un Dios que castiga, que margina, que asusta. Ese alguien nada tiene que ver con Jesús. Entonces agrega Jesús, si tu mano te es ocasión de escándalo, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que con las dos manos ir a la ajena. Y si tu pie te es ocasión de escándalo, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado a la ajena. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado a la ajena. Jesús da 3 ejemplos tomados de 3 componentes del cuerpo humano. La mano, es decir, la acción, el pie, o sea, el camino, la conducta, y el ojo, o sea, el criterio, el discernimiento. Si te escandalizan, córtatelos para no ir a la ajena. Gehenna era un lugar cerca de Jerusalén a donde fue tirada y quemada toda la basura de Jerusalén. Ahí se tiraba toda la basura y se quemaba. Era el basurero de Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el gran peligro para Jesús? El gran peligro es que si vives de ciertas maneras, terminarás viviendo en Gehenna. O sea, muerto por dentro, viviendo como una basura, viviendo sin vida. Entonces es mejor que antes posible elimines todo lo que te lleva a vivir así. Son imágenes simbólicas. Obviamente no deben tomarse a la pie de la letra. En estas imágenes se usa el verbo griego scandalizo, que no solo significa escandalizar, sino también llevar a alguien a caer, buscar que alguien tropiece. De este verbo viene el sustantivo scandalon, que significa trampa puesta al enemigo, piedra de tropiezo, ocasión de caída, escándalo. Para nuestro lenguaje, entonces, sería más o menos así. Si tu mano, o sea, tu modo de actuar, si tu pie, o sea, tus conductas, si tu ojo, o sea, tus formas de imaginar o pensar, te escandalizan, córtatelas, libérate de ellas. Por lo tanto, no se trata de cortar una parte del cuerpo físico, sino de eliminar ese elemento que te impide a crecer, a ser una persona viva y madura. No podemos olvidar aquí que el contexto básico en el que se insertan los escándalos es la ambición de los discípulos, la que se menciona en Marcos 9:34, Evangelio del domingo pasado. Jesús entonces les había dicho a sus discípulos que deberían liberarse de esa ambición. De lo contrario, morirían por dentro, en su alma. La verdad es, la ambición mata el corazón, envenena la sangre y afecta las relaciones. Ahora bien, ¿qué te pueden decir estas palabras de Jesús?
En primer lugar, todo lo que te perjudica ha de ser cortado. Si algo te hace sentir mal, hay que cambiarlo, modificarlo o echarlo fuera. De lo contrario, seguirás sufriendo o muriendo por dentro. Porque tu vida de hoy es exactamente el resultado de todas las elecciones o no elecciones que hiciste o no hiciste ayer. Y la vida del mañana será exactamente el resultado de todas las elecciones o no elecciones que has hecho o no hecho hoy. En segundo lugar, has de saber que ese cortar, ese elegir, ese cambiar o modificar te causará dolor dentro, pero es necesario. Es como el parto, un dolor tremendo, pero necesario. En tercer lugar, necesitas saber que hay elecciones que han de ser radicales, decisivas, donde no puede haber concesiones. Te sientes libre y dejas libre a la otra persona. Te vas por tu camino, que es propio para ti, y la persona se va por el suyo, que es propio para ella. Sin embargo, no tienes ningún tipo de envidia o ambición por su camino. Eso es todo. ¿Y qué mensaje puedo llevar conmigo para contemplarlo en esta semana? Tal vez el siguiente. Se han creado la ambición de que uno debe ser alguien en el mundo, de que uno tiene que demostrar que no es una persona ordinaria, sino extraordinaria. Pero, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Uno solo: convertirse en una persona poderosa. Los otros serán sus esclavos.